Si eres de los que ama ver películas de terror y después no puede dormir, quédate con nosotros porque hoy en Sin Levadura hablaremos del miedo. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Sin Levadura. El día de hoy nos acompaña Yuri, Carlos y por supuesto un servidor. Estaremos hablando acerca de un tema que hemos batallado tanto chicos como grandes, el miedo, el temor, aquello que nos lleva a sentir peligro. Desde que éramos pequeños hemos sentido temor ante alguna circunstancia que muchas veces nos asusta y que nos paraliza. Bueno, sobre todo cuando somos chicos. Esos miedos son provocados, alentados por personas que son muy cercanos, pero tienen un sentido del humor muy negro. Es cierto, y luego las típicas bromitas, ¿no? En el que todos se ríen, pero menos tú. Sí, hay hermanos o primos mayores que pueden ser crueles con los más pequeños. Seguramente todos conocemos una historia al respecto. Sí, cuando le tiran una cucaracha o un ratón a ese niño que le tiene miedo a los bichos, o cuando le ponen programas de terror o cuentan historias espeluznantes. Creo que todos hemos tenido una situación similar, o peor si le hemos hecho a alguien más. Bueno, el miedo a los insectos nunca pasarán. Ya saben, ¿cuándo es necesario utilizar el patriarcado? Cuando hay que matar una cucaracha. Y sobre todo, imagínense que huelen, ¿no? Un ejemplo es cuando de niños tenemos miedo a la oscuridad y nos compran la lamparita. Luego de repente es de noche, hay truenos, hay relámpagos y pum, de repente se va la luz. ¿Cómo se siente uno, no? Pues que mejor que la lamparita es abrir la Biblia en el Salmo 91. Eso es efectivo. No, la Biblia no es un amuleto, no es Como el ojo de venado, un ¿no? un objeto de la suerte, ajá. Porque luego sí, que lo acabas de mencionar, imagínate luego usando un collar de ojo de venado, ¿no? Sí. Es como cuando dice Pablo que la palabra es viva y eficaz, pero no se refiere a que puede ser un arma. O sea, no significa que la palabra impresa tenga un poder especial. Ok, entonces, ¿cómo podemos quitar los miedos de las pesadillas? ¿Qué necesita un niño pequeño? Bueno, la Biblia es lo que se necesita, pero no es como lo has expresado. Tenerla abierta en el Salmo 23 o 91 no va a ahuyentar a los malos espíritus, sino que, o sea, el poder está en la palabra, no en el libro físico. Bueno, entonces es mejor aprendérselo y leerlo todos los días antes de dormir. Sí, pero no como lo expresas, estás utilizando la palabra como un lema, como una fórmula, ¿no? Pues de, sí te va a ayudar, ¿no? O sea, sí te va a ayudar, pero te va a tranquilizar, pero no va a quitar tus miedos. Bueno, y entonces, ¿cómo puedo quitar mis miedos? Entonces, ¿me los aprendo o no me los aprendo? Mira, apréndetelos, todos los que puedas, porque aprendérselos es una buena manera de recordar lo más importante, lo que le da paz a mi alma, lo que te va a quitar el miedo. ¿Y qué es lo que me va a quitar el miedo? Lo que te va a quitar el miedo es volver a la palabra dominguera cosmovisión, ya te acordarás. Bueno, mientras reviso mi concepto de cosmovisión, vamos a curiosidades de la Biblia. Espero que lo que nos traigan hoy me prenda el foco. ¿Sabías que las plantas fueron creadas antes que el sol y la luna? Lee Génesis 1, del 12 al 14. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Sabías que las aves y los animales marinos fueron creados un día antes que los animales terrestres? Lee Génesis 1, del 21 al 25. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Sabías que la primera cirugía realizada está documentada en la Biblia y además hubo anestesia? Lee Génesis 2, 21. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y entonces, ¿qué les ha parecido las curiosidades? No dejen de comentar acerca de lo que nos han dicho. Bueno, volviendo a la palabra dominguera, ¿ya tienes una respuesta? ¿Ya eso es lo que le da paz a tu alma? Te voy a ayudar. Tiene que ver con ser conscientes de quién es Dios. Con esas ayudas ahora ya me lo complicaste más. Yo solamente quería saber cómo se quita el miedo y ahora ya estamos hablando de cosmovisión y de quién es Dios. Bueno, tranquila, no hay complicaciones. La palabra dominguera tiene que ver en la forma en que vemos la vida, en lo que decidimos y más importante, en lo que creemos. La cosmovisión bíblica tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestras creencias basadas en la enseñanza bíblica. Entonces, la manera en cómo enfrentamos el miedo, cómo reaccionamos ante el temor, también debe ser bíblico. Exacto, todas nuestras acciones deben ser guiadas por la palabra. E incluso ya habíamos hablado sobre eso, sobre el gozo, de cómo lo ve el mundo, de cómo dice Dios que es, así como la tristeza y la amargura. Sí, podemos definir el miedo como esa emoción ante una situación de peligro. Como el que me produce el perrote de la vecina cuando sale a la calle y regreso de comprar las tortillas. No es cierto, si yo he ido a tu casa y es un tamaño pero chihuahua, tal vez. Tú porque estás grande lo ves chiquito, pero me muestras sus colmillos con maldad. Sí, porque obviamente, aparte de la corretiza que te va a dar, pues igual te puede morder, ¿no? Y te va a dar dolor eso. También el miedo actúa como un mecanismo de defensa. O sea, nosotros que crecimos en la isla y vamos de noche a Tepito o a las maquilas de Ciudad Juárez, Eso no da miedo, da pavor. Pavor, terror, son sinónimos, ¿no? Del miedo. ¿y ya te acordaste? La Biblia habla mucho del temor y Dios nos dice, no temas. A mí me encanta cuando le dice a Josué, no temas ni desmayes. Y recuerdas la razón por la que no va a temer, que es de lo que hablamos hace rato. Y Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cierto, esa es la razón para no temer. Me recuerda a las historias de David. Y hablando de historias, vamos a ir con una mirada al pasado, con la siguiente cápsula, en donde estaremos reflexionando igual acerca de más historias. Fue un brillante teólogo conocido como el Buey Mudo. Acompáñame a saber de quién se trata. Nadie ha afirmado que Tomás de Aquino se hizo famoso por su aspecto. Era muy obeso, sufría de hidropesia y un ojo enorme eclipsaba el otro. No era una figura particularmente dinámica ni carismática, más bien era introspectivo y silencioso la mayor parte del tiempo. Cuando hablaba a menudo no tenía relación alguna con la conversación. Sus compañeros de clase en la universidad lo llamaban el Buey Mudo. Hoy es reconocido como el mejor teólogo de la Edad Media. Se le conoce como el Doctor de los Ángeles. Tentaciones de un futuro teólogo. Nació en un castillo italiano del conde Lundulf de Aquino, aunque probablemente no era un conde, y su esposa Teodora. A los 5 años, el pequeño niño gordito fue enviado a la escuela en el cercano monasterio de Montecassino, una comunidad fundada por Benedicto. A los 14 años, Tomás fue a la Universidad de Nápoles, donde su maestro dominicano lo impresionó tanto que Tomás decidió que él también se uniría al nuevo orden. Su familia se opuso ferozmente a la decisión, aparentemente queriendo que se convirtiera en un abad o arzobispo influyente y con una seguridad económica, en lugar de tomar el voto de pobreza de un fraile. Los hermanos de Tomás lo secuestraron y lo confinaron durante 15 meses. Su familia lo tentó con una prostituta y con una oferta para comprarle el puesto de arzobispo de Nápoles. Todos los intentos fracasaron y Tomás fue a París, el centro de estudio teológico de la Europa medieval. Mientras estuvo allí, cayó bajo el hechizo del famoso maestro Alberto el Grande. Lucha con la razón. En la Europa medieval, todo el aprendizaje tenía lugar bajo los ojos de la Iglesia, y la teología reinaba en las ciencias. Sin embargo, filósofos no cristianos como Aristóteles el griego, Averroes el musulmán y Maimónides el judío eran estudiados junto con la Biblia. Los eruditos estaban fascinados especialmente con Aristóteles, cuyas obras habían permanecido desconocidas en Europa durante siglos. Parecía haber explicado todo el universo, no mediante el uso de la escritura, sino por sus poderes de observación y razón. Este énfasis en la razón amenazaba con socavar las creencias cristianas tradicionales.
Los cristianos habían creído que el conocimiento solo podía venir a través de la revelación de Dios, que solo aquellos a quienes Dios escogió revelar sus verdades podían entender el universo. ¿Cómo podría cuadrar esto con el obvio conocimiento enseñado por estas filosofías recién descubiertas? Tomás quería explorar ese tema y decidió extraer de los escritos de Aristóteles lo que era aceptable para el cristianismo. Según una historia, estaba cenando con Luis IX de Francia, pero mientras otros conversaban, él miraba a la distancia perdido en sus pensamientos. De repente dejó caer el puño sobre la mesa y exclamó: «Hay una discusión que destruirá a los maniqueos». Al comienzo de su masiva suma de conocimiento teológico, Tomás declaró: «En la teología sagrada todas las cosas son tratadas desde el punto de vista de Dios». Tomás procedió a distinguir entre filosofía y teología, y entre razón y revelación, aunque enfatizó que no se contradecían. Ambas son fuertes de conocimiento, ambas provienen de Dios. La razón, dijo Tomás, siguiendo a Aristóteles, se basa en datos sensoriales, lo que podemos ver, sentir, oír, oler y tocar. La revelación se basa en más. Si bien la razón puede llevarnos a creer en Dios, algo que otros teólogos ya habían propuesto, solo la revelación puede mostrarnos a Dios como realmente es, el Dios trino de la Biblia. Y él escribió: «Para que los hombres pudieran tener conocimiento de Dios libres de dudas e incertidumbre, era necesario que la verdad divina se les entregara por medio de la fe, siendo revelada por Dios mismo, quien no puede mentir». Además, aunque una persona apartada del cristianismo puede practicar ciertas virtudes naturales, solo un creyente puede practicar la fe, la esperanza y el amor, las virtudes verdaderamente cristianas. Volúmenes de paja. Los escritos de Tomás, incluido Suma contra Gentiles y un manual para misioneros a los musulmanes, que también contiene varios himnos, estos fueron atacados antes y después de su muerte. En el año 1277, el arzobispo de París intentó que Tomás fuera condenado formalmente, pero la curia romana puso fin al movimiento. Aunque Tomás fue canonizado en 1325, pasaron otros 200 años antes de que su enseñanza fuera aclamada como preeminente y un baluarte principal contra el protestantismo. 4 años después del Concilio de Trento, en el cual sus escritos juegan un papel destacado, Tomás fue declarado doctor de la Iglesia. En 1879, la bula papal respaldó el tomismo, es decir, la teología de Aquino, como una expresión auténtica de doctrina, y dijo que debería de ser estudiada por todos los estudiantes de teología. Hoy, tanto los eruditos protestantes como los católicos recurren a sus escritos. Tomás, sin embargo, no estaría necesariamente satisfecho. Hacia el final de su vida tuvo una visión que lo obligó a dejar caer su pluma. Aunque había experimentado visiones durante años, esto era algo diferente. Su secretaria le rogó que volviera a escribir, pero Aquino respondió: «No puedo. Me han sido reveladas tales cosas que lo que he escrito parece paja». Su Suma Teológica, uno de los escritos más influyentes de la Iglesia cristiana, quedó sin terminar cuando murió 3 meses después. Espero que esta información haya sido de bendición para tu vida y los espero en el siguiente capítulo en Una mirada al pasado. Por favor, háganos saber qué les ha parecido este personaje. Comenten, denle like y compartan. Bueno, volviendo al tema, cuando tenemos miedo y se nos presenta una situación de peligro, como el perrote o algo que solo persigue nuestra mente, o elementos de angustia, como que nos hacen tener acciones de desesperación como, y huir como el Rayo McQueen. Sí, el miedo nos afecta de manera completa. Afecta nuestra mente, nuestros sentimientos y hasta nuestra voluntad. Claro, por ejemplo, ahorita, si nos llega a dar temperatura o nos duele la cabeza, pensamos que es COVID. Así como dijimos al principio, el miedo, o sea, puede afectar a chicos, a grandes, pero, o sea, los miedos que tenía de niño no los tendré en la vejez, o sea, si Dios me lo permite. Sí, creo que lo que más nos afecta no es la edad, sino es la incertidumbre de lo desconocido.
Sí, la pandemia le ha dado ese miedo. No sé si recuerdan las compras de pánico, de papel higiénico, de gel antibacterial, de mascarillas, era un caos. En este caso ha afectado de forma colectiva, es decir, ha afectado a muchísimas personas. Todos tememos por la situación del COVID. Porque hay miedo de contagiarte, de sufrir las enfermedades y las secuelas o de que algún familiar sufra. De hecho, el COVID no solo fue el que provocó ese miedo. No sé si recuerdan cuando daba miedo el Zika o el dengue. El chikungunya. Sí, es que la salud es algo muy importante para las personas. Por eso es por lo que mucha gente ha adoptado por nuevas formas de estilos de vida. Por ejemplo, ya ven que ahora está de moda lo de eco-friendly, lo orgánico. Es bueno cuidar la salud, pero ¿qué les parece si vamos a la siguiente cápsula de bienestar donde estarán dándonos tips para cuidar nuestra salud? Adelante con Joana. Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos una vez más a una cápsula de bienestar. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de una buena hidratación. El agua es esencial para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo, no importa la edad que tengamos. Por ejemplo, estar bien hidratados nos va a ayudar a regular lo que es la temperatura de nuestro cuerpo. También a mantener lo que es una piel hidratada y que ésta mantenga su elasticidad, a que nuestras articulaciones estén bien lubricadas, al igual que nuestros órganos. Y nos va a ayudar a mantener una buena digestión. El sector salud destaca que si no nos mantenemos bien hidratados, podemos sufrir lo que son consecuencias. Claro está que estas van a ir dependiendo del grado de eficiencia de agua que haya en nuestro cuerpo. Pero hablando de una manera general, podemos sufrir lo que son mareos, el dolor de cabeza, debilidad o sentirnos fatigados o la boca seca. En personas sedentarias o moderadamente activas, bajo condiciones normales, claro está, el cuerpo pierde agua pues de manera natural. Cuando orinamos o cuando vamos al baño por medio de las heces también es que se pierde agua. Cuando respiramos y exhalamos, al momento de exhalar el agua se va a perder en forma de vapor y obviamente pues por medio de la sudoración. Cuando nosotros aumentamos la actividad física y en condiciones de una diferente temperatura, el sudor contribuye a una pérdida de agua corporal. Por eso es recomendable consumir de 2 a 3 litros de agua diariamente, aunque las cantidades pueden ir variando de acuerdo con nuestra edad, el sexo, el tipo de dieta que llevemos y también de acuerdo a nuestras actividades físicas que tengamos durante el día. El agua necesaria para cubrir los requerimientos diarios, nuestro cuerpo lo va a obtener gracias a los alimentos y a las bebidas que vamos a consumir. Así que es importante que todos los días consideremos tomar mínimo 2 litros de agua como parte de nuestros hábitos. Espero que estos tips te hayan sido de mucha utilidad y te espero aquí en el próximo capítulo. ¿Cómo ven los tips que nos ha ido dando Joana a lo largo de los programas? Recuerden que aquí en Sin Levadura no solo nos interesa su salud espiritual, también nos interesa su salud física. Y hablando de salud espiritual, volvamos con la pandemia. Muchas personas viven encerradas a piedra y lodo por el contagio. Antes estaban acostumbrados a ver a las personas más seguido y ahorita tenemos miedo de que nos contagiemos. También los adultos tienen el temor de que sus hijos el día de hoy no estén aprendiendo lo necesario, porque están tomando clases en línea, ¿no? A distancia. También están los adultos que tienen el temor más bien de que no les puedan brindar a sus hijos los medios necesarios para que puedan tomar estas mismas clases. Como vimos, el miedo varía dependiendo la edad y el contexto. Eso nos ayuda a revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que atesora nuestro corazón? ¿Qué tememos perder? De forma natural, el ser humano tiene miedo, ¿no? Pero aquí lo importante es cómo reacciona. Si reacciona de una forma que tiene una cosmovisión bíblica. El miedo nos motiva a ser prudentes para evitar el peligro, así como en la historia de Jacob y Esaú, en la parte del reencuentro. Jacob, el que engañó a su padre suplantándolo al mayor. Así es, si leen el libro de Génesis verán que es una lectura bastante entretenida. Van a aprender mucho, porque ahí nos explica la historia de Jacob, de cuando él envió mensajeros a Esaú y él le respondió con 400 hombres que venían hacia él y en el grupo de Jacob se encontraban concubinas, mujeres, niños, ganado. O sea, ¿se imaginan qué es lo que sintió? Pues la Biblia dice que tuvo miedo y se asustó. Quizás yo hubiese dado media vuelta y me regreso. Sí, no era una perita en dulce, no la tenía fácil. No, pues sí estaba color de hormiga. ¿Qué crees que hizo? Se puso a orar, le rogó a Dios que lo librara de ese temor hacia su hermano. ¿Y después qué pasó? Se durmió. ¿Y qué pasó con Esaú? ¿Y los muchachitos? Jacob puso en manos de Dios todo, ¿no? Él sabía que estaba en manos de Dios
y que Dios lo iba a librar de ese gran problema, de ese mal. Bueno, Jacob tomó acciones, pero si quieres saber más, vuelve a leer Génesis. Bienvenidas a esta cápsula de chicas sabias en un mundo salvaje. Hoy veremos el cuarto punto de contraste, que es la actitud. Mary Cashan comienza hablando acerca de cómo fue su experiencia con el feminismo. Ella mencionaba que estaba muy orgullosa de pertenecer a un grupo de mujeres y a una generación entera que se oponían al patriarcado y al machismo. Ella decía que estaba tan contenta de que estas personas pensaran que las mujeres valían lo mismo que los hombres, podían hacer lo mismo que ellos y hacer lo que ellas quisieran porque eran mujeres. Sin embargo, ella relata cómo cuando empezó a estudiar más a fondo las escrituras, se dio cuenta que quizá esta idea de la feminidad, del feminismo, quizá no estaba muy a favor de lo que Dios quería para las mujeres. Suena muy genial la idea de que tenemos el mismo valor que el hombre. Suena excelente el que dejemos de ser vistas como amas de casa o como incubadoras para tener bebés. ¿A poco no te gustaría dejar de ser vista como un pedazo de carne o solamente ser parte de una sociedad que busca minimizar a la mujer? Déjate, pongo un alto. Dios dice en su palabra que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor ante sus ojos y ambos son llamados hijos de Dios mediante el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. Quiere decir que tanto tú como tu hermano o cualquier persona del sexo opuesto valen lo mismo ante los ojos de Dios. La feminidad que Dios manda a las mujeres es una feminidad que demuestra virtud, que demuestra docilidad y delicadeza. Pero ojo, no la confundas con debilidad o con que es menor que el hombre. Quizá la fuerza del hombre reside en su físico, quizá la fuerza del hombre reside en su capacidad de tomar decisiones, pero la fuerza de la mujer reside en su corazón. Reside en esa delicadeza y en esa fragilidad que Dios le ha otorgado. Esa es la verdadera fortaleza de una mujer cristiana. Cashan menciona que tanto la feminidad se expresa mediante tus acciones como de tu vestimenta y palabras. Quiere decir que la forma en la que te vistes tiene que ser modesta y recatada. Una falda larga o un vestido largo no reflejan feminidad. Tampoco una falda corta y un vestido entallado. Lo que verdaderamente demuestra feminidad cristiana es que tu vestimenta refleje que eres una mujer, porque eso es lo que Dios ha pedido, pero que tampoco exageres en el adorno o en las cosas en las que te pongas. Que tus palabras sean de bendición para los oyentes. Que tus palabras no sean mentiras, ni chismes de una persona. Tampoco vas a difamar ni a decir cosas que no son verdad, sino que vas a buscar que tus palabras sean de consuelo para las personas, que reflejen compasión y bondad. Sobre todo, que la forma en la que actúes, que la que te comportes con las demás personas, refleje bendición para las personas, que sean dulces y agradables. Quiere decir que no vas a estar gritando a medio mundo, que no vas a ser escandalosa ni rebelde, sino que vas a ser dócil, amable y sincera. Que tu genuinidad refleje el Dios que estás sirviendo, refleje la feminidad que Dios ha pedido, que seas amable, serena y sobre todo dócil, pero no te confundas. No eres débil por ser femenina, no eres débil por usar falda, no eres débil por tener hijos. Eres fuerte y esta es la feminidad que Dios te ha otorgado. Esta es la fortaleza de la verdadera feminidad cristiana. ¿Han estado tomando nota de lo que nos ha comentado Sarita en la cápsula? Es muy importante que las chicas se acerquen más a la mujer de Proverbios 31 y que los hombres no sean irrespetuosos a buscar la idónea. ¿Sabían que un modelo de mujer para los judíos era Ruth, nuera de Noemí? Por eso en el canon de la Biblia hebrea, el libro de Ruth iba después de Proverbios 31. Wow, no sé ustedes, pero yo he estado aprendiendo muchas cosas a través del programa de Sin Levadura. Y a ustedes que nos ven, por favor, comenten igual lo que han aprendido durante el programa. Hace un rato me preguntaron de qué le podía tener miedo David, si era valiente y fuerte, pero si nos detenemos fijamente a ver su historia, hay mucho de qué temer. Sí, te imaginas tener enfrente a Goliat, obviamente te da temor, el sujeto era impresionante.
Bueno, nadie lo quería enfrentar, ni siquiera el rey Saúl, que era conocido por ser de los más altos y fuertes. Sí, David dijo que había enfrentado fieras. Fieras, imagínate si tienes miedo a un chihuahua, imagínate enfrentar a un lobo o a un león. O sea, tenerlo en libertad, ¿no? Te da ese temor. ¿Y recuerdan a qué se dedicaba el rey David cuando pastoreaba? Pues a cantar y alabar a Dios, era compositor y cantante. Lo más importante era la relación de Dios con David, ya que, ya que por eso no tenía miedo y era valiente. Hola, ¿qué tal? 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 Yo soy Chepe de Buen Diente. Acompáñame nuevamente en una aventura deliciosa. Hoy nos encontramos en Tenabo y vamos a probar cosas nuevas, tanto la cultura, la gastronomía y la arquitectura. Como cada municipio de Campeche tiene su historia, la arquitectura colonial se ha dueño. Estamos en el Parque de Tenabo y vamos a degustar de este lado. Vamos a apreciar parte de su arquitectura que sin duda es interesante. Después de recorrer varios kilómetros, hemos llegado al mercado. Nos espera por conocer muchas cosas interesantes. Como parte de la gastronomía es importante conocer los condimentos. Estamos en Chucho Condimentos con nuestra amiga Blanca Estela. ¿Podría contarnos de dónde vienen los condimentos? Hola, sí, los condimentos vienen del estado de Campeche. Es Chucho y sus condimentos, muy famoso en Campeche. En el local podemos apreciar que tenemos todos los condimentos que son para escabeche, relleno negro, cochinita, lechón, relleno blanco, puchero, para bistec, para carnitas y todas las especies que la gente comúnmente come. ¿Cuánto tiempo tiene y cuál es uno de sus condimentos que más se vende? Tenemos acá más de 15 años trabajándolo y lo que más se consume es el relleno negro y el escabeche. Vaya, sin duda alguna hemos conocido nuevas cosas. Nos encontramos en la carnicería Chito, que está en el interior del mercado, y pues estamos con nuestro amigo Juan Carlos, que nos va a contar los horarios de atención y también el producto que más se le vende. Sí, bueno, carnicería Chito le ofrece de lunes a domingo lo que es carne de puerco y también pollo. Y los días sábados se hace la venta de lo que es la res, incluyendo lo que es el pollo y el puerco. El horario de atención de domingo hasta el día viernes es a partir de las 7 de la mañana. A partir de las 7 de la mañana puede visitar el local para poder adquirir los diferentes productos. Y los días sábados el horario de atención es a partir de las 5 de la mañana. Como parte complementaria se vende lo que es morcilla y también chicharrón. A partir de las 8 de la mañana ya puede lo que es adquirir chicharrón y morcilla. De acuerdo. En cuestión de carnes, ¿qué producto es el que vende más? En cuestión de carnes, el producto que se vende más es la pura de cerdo, ya en sus diferentes presentaciones, como lo es rejalado, en trozo, puerco molido, el codillo y también las chuletas troceadas. Como pudieron escuchar, no solo tenemos carne, sino también algunos complementarios como frutas y verduras. Muchas gracias por la entrevista y por el tiempo que destinaste. ¿Y qué les pareció la cápsula de José Lázaro? Comenten, ¿qué se les ha antojado más? A mí se me antojaron los machacados. La vida de David nos enseña que nuestros temores debemos expresarlo, debemos sacarlo, hacérselo ver a Dios. ¿Y eso cómo se hace? ¿Has leído los Salmos? Ahí podrás ver que las oraciones del rey David
más bien podrás reflexionar en las oraciones del rey David y verás que tienen mucho que enseñarte. Y también en la oración de Jacob, el temor que tenía al encontrarse con Esaú. En Isaías 51, Dios nos dice, soy yo mismo el que los anima, porque temen a simples seres humanos. Sí, aunque se llevasen a cabo nuestros temores, nuestros miedos, hay que recordar que nuestros corazones son aún más malos. Eso no lo entendí. El miedo es una emoción que se alimenta pues de nuestros temores, ¿no? Una emoción que te impide avanzar, te arrastra, ¿no? Y te hace ver los problemas aún más grandes. ¿Recuerdas el pueblo de Israel ante el mar y los egipcios detrás? Dios proveyó una salida. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Oye, fíjate que me dijo el pastor que te dijera que te quiere ver en su oficina. No sé para qué. Bueno, nos vemos. ¿Qué será? ¿Ahora qué hice? ¿Será alguna publicación de Facebook? ¿Le llevaron un chisme? ¿Será que mi mamá le dijo algo? Estoy seguro que me acusó el hermano Chepe. Hola, buenas tardes, pastor. Hey, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me dijo el hermano que quería hablar conmigo. Sí, lo que pasa es que me preguntaba si podrías dirigir el culto del domingo. Conforme tememos a Dios, desarrollamos una esperanza en que Él siempre estará ahí para apoyarnos, ¿no? Lo que quedó claro es que debemos leer más para guardar en nuestro corazón lo que se ha escrito. Definitivamente, la lectura de la Biblia es esencial, pero no de un versículo al día, sino de una disciplina de vida. Sí, tomen en cuenta esto. El leer la Biblia diario o no leerla es como el alimento diario, ¿no? Si tú lees un pedacito, estás comiendo un bocadito, un pequeño bocadito, o sea, vas a estar desnutrido. Entonces, si lees más, obviamente vas a estar bien nutrido, ¿no? Entonces, así debemos de verlo. La palabra de Dios es el alimento diario que necesitamos para nuestro espíritu. Entonces, no un versículo al día, un capítulo diario. Claro, tú tienes con una tortilla, ¿no? Bueno. Recibamos a nuestro invitado del día y dejen de hablar de mi dieta espiritual. Somos Sin Levadura y queremos ser de bendición para tu vida. Quédate con nosotros. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente con nuestro pastor de iglesia en la sección del invitado del día. Y siguiendo con el tema del miedo, que es este capítulo, le tengo algunas preguntas que hacer. La primera sería, ¿por qué sentimos miedo? Ok, muy bien. Gracias a Dios porque estamos aquí con ustedes. Y tu pregunta pues es muy interesante, aunque pareciera quizá un tema tan común porque pues todos en la vida en algún momento hemos sentido miedo, ¿no? Y bueno, el miedo viene precisamente por una situación de inseguridad. Hay una inseguridad en nosotros, nos sentimos inseguros ante diferentes circunstancias de la vida, ante diferentes situaciones. Entonces, el miedo es precisamente eso, ¿no? Sentirnos inseguros. Entonces, podemos sentirnos inseguros ante muchas circunstancias. Cuando somos niños, por ejemplo, nos sentimos inseguros por muchas cosas. Y casi siempre tenemos una referencia, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas en la calle o estabas en algún lugar, tú te sentías seguro si tus padres están cerca, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, inclusive a veces hasta nuestros propios padres eran fabricantes de esos miedos, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos decían, si sales a la calle o si te portas mal, te va a asustar el coco, ¿no? O te va a salir un espíritu, etcétera, ¿no? Sobre todo en una cultura como la mexicana, una cultura pues de animismo, ¿no? O espiritualista en ese sentido, pues comúnmente a veces se habla acerca de ese tipo de cosas que nos provocaban en cierta manera un miedo o una inseguridad. Le sentimos miedo precisamente porque sabemos que hay muchas situaciones que nosotros no las controlamos. Y eso precisamente hace que nosotros en cierta manera nos paralicemos. El miedo hace que uno a veces se paralice ante una situación.
E inclusive el miedo tiene la capacidad de bloquear inclusive nuestra propia mente, ¿no? Cuando tenemos miedo, a veces no sabemos qué hacer. O, por otra parte, a veces también el mismo miedo provoca en nosotros el desarrollo inclusive hasta de una fuerza diferente o extraña, ¿no? No sé si alguna vez te ha perseguido un perro, pero sientes que cuando un perro te persigue, no sabes ni de dónde te salen las fuerzas y corre, ¿no? De una forma que si te siguiera un perro, ahorita serías campeón de los 100 metros planos en Tokio, ¿no? Entonces, realmente esa es una situación que pasa, ¿no? El miedo puede provocar muchas reacciones, puede llegar a paralizarnos, pero también puede desarrollar inclusive ese instinto de supervivencia que nosotros a veces tenemos, ¿no? Pero muchas ocasiones también, como te decía, el miedo puede llegar a bloquearnos de tal manera que en una situación en la que nos sentimos inseguros o nos sentimos en peligro, podemos llegar a tomar decisiones completamente equivocadas o reaccionar de una forma que inclusive pueda traer mayores consecuencias que las que ya antes teníamos, ¿no? Sí. Continuando con la siguiente pregunta es, ¿el miedo es siempre real o nosotros lo creamos? Sí, o sea, realmente el miedo es una cuestión de, bueno, podemos pensar de la mente, pero bueno, sabemos que la palabra del Señor dice que todo sale del corazón. Hay miedos reales o más bien provocados por circunstancias reales, ¿no? O sea, una enfermedad, ¿no? Muchas veces tenemos, cuando estamos enfermos, en realidad, pues tenemos muchos miedos y uno de los miedos que tenemos es el miedo a la muerte. O sea, hoy, por ejemplo, en día, tú te levantas en la mañana, ¿no? Si usas aire acondicionado para dormir, te levantas en la mañana con la garganta seca, de repente con una rinitis alérgica en la nariz, y empiezas a sentir que ya tienes COVID, ¿no? Entonces, empieza ¿cuántas personas, ¿no? En este tiempo han tenido COVID psicológico? O sea, todos los días se levantan Todo lo asocia con el COVID, ¿no? Exactamente, todo Sí. se asocia con el COVID. O sea, si ya te duele la cabeza en un rato, pues ya tienes COVID. Y cuántas personas pues hemos reaccionado a veces de manera pues alarmante ante esto, ¿no? Porque sentimos que algo nos pasó o ya tenemos los síntomas. Inclusive nosotros mismos podemos tener la capacidad de fabricar esos síntomas, ¿no? Las enfermedades que se conocen como enfermedades psicosomáticas. Entonces, muchas de las enfermedades que a veces creemos tener, pues son imaginarias. Muchos de los miedos que a veces tenemos son sobre situaciones imaginarias. Y el miedo viene precisamente eso, ¿no? Que es la inseguridad de algo. Por ejemplo, esto se puede dar inclusive hasta en una relación de pareja, de noviazgo, ¿no? O sea, los celos y todas esas cosas que vienen, o a veces la agresividad dentro de la pareja o el matrimonio, viene precisamente por una cuestión de miedo, una cuestión de inseguridad. Y esa inseguridad viene de tener el miedo de perder a aquella persona que pues entendemos que amamos, ¿no? Entonces, tu pregunta es, bueno, ¿es real o creado? Sí, yo creo que la mayoría de los miedos que tenemos son sobre situaciones que no han ocurrido, que no van a ocurrir inclusive, y que nosotros mismos entramos en eso que se llama preocupación. Pre es antes, ¿no? O sea, antes de que algo suceda, que a veces no sucede, ya estamos con el temor, ¿no? O sea, hemos vivido angustiados precisamente por muchas situaciones que no son reales, o sea, que no están pasando, que no están sucediendo. De repente, por ejemplo, escuchas, ¿no? Y esto sucede con personas muy aprensivas, sobre que a alguien le duele la cabeza y que de repente le hicieron un encefalograma y salió que tenía un tumor, ¿no? En la cabeza. De repente tú vienes un día deshidratado, no tomaste ningún líquido y te duele la cabeza y ya estás pensando que tienes un cáncer, que tienes un tumor cancerígeno, entonces cosas así. Entonces muchas veces nosotros fabricamos esos miedos, tenemos muchas inseguridades, tenemos muchas cosas en las que nosotros a veces inclusive vivimos estresados, vivimos temerosos, vivimos angustiados por cosas que a veces no van a suceder o que si suceden debemos saber que son situaciones que Dios permite, ¿no? Y por último, ¿de qué manera podemos vencer el miedo? Ok, ahí viene la parte más importante, ¿no? Porque como te decía hace un momento, el miedo es una inseguridad que nos da, nos sentimos inseguros. Ahora, el miedo viene
Y la pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿Por qué sentimos miedo? Esto lo podemos ligar con decirte que obviamente hay una falta de fe. No solamente falta de fe, sino falta de confianza, o sea, hablando en el término como cristianos, en lo que Dios es. Entonces, si nosotros estudiamos quién es Dios, nos daremos cuenta que la palabra del Señor revela mucho, o más bien todo. En la palabra de Dios encontramos todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Todo lo que nosotros debemos saber acerca de Dios y necesitamos saber acerca de Dios está en la palabra. O sea, en ningún otro lugar más que también en la revelación general en la creación. Pero el miedo viene precisamente porque hay una especie ¿cómo te podría decir? Una especie de falta de seguridad o confianza en lo que Dios es. O sea, Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene el control de todas las cosas, que no hay nada en este mundo que escape al control de Dios. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de ese atributo de Dios, que Dios es soberano, que es omnipotente y omnisciente, es cuando nos sentimos con miedo. ¿Por qué? Porque tememos realmente a que algo vaya a suceder. Y hay algo importante, ¿no? Lo importante es saber que si Dios es soberano, Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo, y Dios es omnipotente, lo controla todo, todas las cosas que suceden, que van a suceder, en realidad están bajo el control y conocimiento de Dios. Ahora, si algo en tu vida, por ejemplo, sucediera que Dios no controlara, entonces Dios no sería Dios. O sea, ¿cómo Sí, poder sí. confiar? Ajá, ¿cómo podías tú confiar en un Dios que no sabe qué va a pasar contigo mañana? O que no tuvo el poder para detener aquello, o que algo se salió de control. Entonces, cuando nosotros creemos en un Dios soberano, debemos sentirnos seguros. Por eso el salmista en el Salmo 91 dice, ¿verdad? Y habla acerca de que él está, ¿verdad? Bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el Salmo 23, por ejemplo, también nos enseña y nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, ¿qué significa? Que Dios va a guardar tu vida en todas las circunstancias en que tú estés. Puede que en algún momento tú te encuentres en un lugar quizá peligroso, no que te vayas a meter allá, porque tampoco el salmista dice, bueno, aunque te vayas a meter a zonas de muerte, yo te guardaré. O sea, no podemos nosotros andar diciendo, bueno, aquí hay una balacera, me voy a atravesar en medio. Total, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que usted también lo defiende. O sea, tampoco eso, ¿no? Sería imprudente de nuestra parte que anduviéramos en zonas peligrosas por motivos que no son importantes, ¿no? Entonces, en ese caso, la manera de vencer el miedo es que nosotros podamos aprender a conocer el carácter de Dios, saber quién es Dios, tener fe realmente en lo que Dios dice en su palabra, porque el Señor ha prometido guardarnos y cuidarnos. Ahora, aun cuando hay situaciones en esta vida que puedan causarnos daño, nosotros tenemos la confianza que el hombre inclusive puede matar el cuerpo, pero no el alma. Entonces, nuestra seguridad, o sea, la seguridad que nosotros tenemos es que cualquier cosa que pase no nos separará del amor de Cristo. Angustia, tribulación, hambre, desnudez, peligro o espada, dice la palabra. Entonces, nuestra seguridad es que tenemos la vida eterna como una promesa. Entonces, todas las cosas de este mundo en realidad pueden atemorizarnos, pueden llevarnos a algún momento de angustia, pero nuestra esperanza está en el Señor. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, no temeré, no debemos temer a lo que pueda hacer el hombre, dice el salmista. Entonces, nuestra confianza está en el Señor. Dios nos cuida y Dios nos guarda. De hecho, hay un pasaje bien interesante hablando de los salmos. El salmo que escribió el rey David, el Salmo 3. Él estaba siendo perseguido inclusive por su propio hijo. Y dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Entonces, uno puede decir, oye, ese David era bien valiente, ¿no? O sea, era el rey más gandalla de todos, ¿no? Utilizando ese término coloquial, ¿no? Era el más fuerte, ¿no? Pero la confianza de David no estaba en su capacidad militar, sino él dice anteriormente, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, si tú sabes que te andan buscando para matarte, que te andan rodeando tu casa, dormirías tranquilo.
No. Pues no tan fácil, ¿no? Sí. Pero ¿qué era lo que David hacía que él no tuviera miedo a las acechanzas? Bueno, yo me acosté, dormí, desperté, y la respuesta es porque Jehová me sustentaba. Entonces la manera Confiaba en que el Señor. confiaba en el Señor, exactamente. Entonces el llamado que tenemos en este día es precisamente a confiar en el Señor, saber que todas esas cosas que te atemorizan, por eso Pablo dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas delante de Dios vuestras oraciones. O sea, no estés preocupado por nada, no estés miedoso por nada. Ora al Señor, ponlo en la mano de Dios y como dice el salmista en el Salmo 37, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Bueno, gracias, pastor, por responder estas preguntas y esperamos verlo en una siguiente ocasión para poder seguir platicando sobre la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Esto fue Sin levadura. Comparte. Dale like. Y suscríbete.